En San Jerónimo del Polvo no había nada que hacer después de las 6 de la tarde. El sol se iba temprano detrás de los cerros secos, y con él se iba también la poca ilusión que quedaba en el pueblo. Las calles de tierra se vaciaban, las luces amarillas parpadeaban como si dudaran en seguir encendidas, y el viento traía siempre el mismo olor, óxido, polvo y algo viejo, algo que llevaba décadas encerrado. La mina. Nadie decía su nombre en voz alta. No porque fuera un secreto, sino porque nombrarla era recordarla, y recordarla siempre venía acompañada de historias que los adultos contaban a medias y los niños aprendían a no preguntar. Ahí abajo se quedó gente, decían los viejos. No fue un derrumbe normal. Después de eso, nada volvió a estar bien. La mina había cerrado 30 años atrás, cuando los padres de los padres aún trabajaban turnos dobles y creían que el pueblo iba a crecer. Una noche, algo pasó. Nadie coincidía del todo en los detalles, pero todos repetían lo mismo: los que bajaron, no todos regresaron. Luego vinieron hombres de fuera. No militares, eso decían, solo ingenieros, inspectores, gente del gobierno. Sellaron túneles, soldaron puertas, colocaron rejas que no tenían sentido en un lugar abandonado. Y se fueron. Desde entonces, la mina quedó ahí, respirando bajo la tierra. Para Iván, Mateo, Bruno, Camila y Rocío, la mina no era un mito. Era una oportunidad. Ninguno pasaba de los 22 años. Todos eran hijos del barrio bajo, de casas levantadas con lámina, madera reciclada y paciencia. Habían crecido escuchando que estudiaran, que se fueran, que no terminaran como los de abajo. Pero nadie les explicó cómo. Iván era el que pensaba demasiado. Alto, flaco, siempre con ojeras, siempre mirando como si midiera distancias invisibles. Su padre había trabajado en la mina y nunca hablaba de eso. Cuando Iván preguntó una vez, solo recibió un "no vuelvas a decir esa palabra". Mateo era el impulsivo. Sonreía incluso cuando no había razones. Creía que todo problema tenía solución si se atacaba de frente. Había perdido a un tío en el derrumbe, aunque en su acta de defunción nunca se especificó cómo. Bruno era el callado. El que escuchaba. El que sabía arreglar radios viejas, motores oxidados y cerraduras que ya nadie recordaba. Su abuelo murió convencido de que la mina seguía viva. Camila tenía carácter. No le gustaba el pueblo, no le gustaba el silencio, no le gustaba que todo estuviera decidido antes de que ella pudiera elegir. Decía que San Jerónimo era una jaula sin barrotes. Rocío era la más joven. Observadora. Tenía la costumbre de quedarse mirando espacios vacíos como si esperara que algo ocurriera ahí. A veces decía cosas que no recordaba haber pensado. Los 5 se reunían siempre en el mismo lugar, un edificio sin terminar cerca del límite del pueblo, desde donde se veía la entrada sellada de la mina como una cicatriz oscura en la ladera. Ahí hay cosas, dijo Mateo una noche, rompiendo el silencio. Máquinas, cables, metal, lo que sea. Todo eso vale dinero. O vale una tumba, respondió Iván. Todo aquí vale una tumba, intervino Camila. Al menos eso podría sacarnos de este agujero. Bruno no habló. Estaba mirando hacia la mina. ¿Nunca han sentido, murmuró Rocío, como si algo de ahí abajo estuviera despierto? Nadie se rió. Tardaron semanas en prepararse. No por miedo, sino porque el lugar parecía cambiar. Los accesos que un día estaban despejados, al siguiente parecían bloqueados. Las rejas soldadas mostraban cortes antiguos, como si alguien hubiera intentado abrirlas y desistido. Bruno fue el primero en notar algo raro. Los cables, dijo una tarde. Hay líneas que siguen activas. Eso es imposible, dijo Iván. La mina no tiene energía desde hace décadas. Pues alguien no se lo avisó, respondió Bruno. Hay corriente. Baja. Estable. Rocío empezó a tener sueños. Soñaba con pasillos que no recordaba haber visto, con paredes que latían suavemente, como si respiraran. Soñaba con habitaciones cálidas bajo toneladas de roca.
Despertaba con la sensación de haber estado en casa. No lo dijo al principio. Camila, en cambio, empezó a notar otra cosa. ¿No sienten calor?, preguntó una noche, sentada sobre el concreto frío. Está haciendo viento, dijo Mateo. No hablo del aire, respondió ella. Hablo de aquí. Se tocó el pecho. Como si algo estuviera encendido. Iván empezó a llevar un cuaderno. Anotaba horarios, sensaciones, ruidos. Lo hacía para convencerse de que todo tenía explicación. Pero algunas cosas no la tenían. Eligieron la noche sin luna. Entraron por un túnel lateral que no figuraba en ningún plano viejo. La entrada estaba semioculta por derrumbes antiguos y matorrales secos. Nadie la había tocado en años, o eso parecía. Al bajar, el aire cambió. No era solo frío. Era denso. Las linternas iluminaban paredes cubiertas de minerales extraños, vetas oscuras que parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. Cada paso producía un eco que tardaba demasiado en regresar. No debería ser tan profundo, susurró Iván. Tal vez siempre lo fue, respondió Bruno. Mateo iba adelante, emocionado. Camila detrás, atenta. Rocío cerraba el grupo, sintiendo como el silencio parecía observarlos. A cierta profundidad, encontraron algo que no debería estar ahí. Una compuerta metálica. Moderna. Con símbolos de advertencia borrados a medias. ¿Gobierno?, preguntó Mateo. Bruno pasó la mano por la superficie. No, dijo. Esto no es de aquí. La compuerta estaba conectada a cables que desaparecían en la roca. Cables aún tibios. Rocío sintió un mareo repentino. No me gusta, murmuró. Siento, como si estuviéramos llegando tarde. Camila la miró. ¿Tarde a qué? Rocío abrió la boca para responder. Y no supo qué decir. Detrás de la compuerta, algo vibró. No fue un sonido. Fue una sensación, profunda y viscosa, como si la mina hubiera inhalado. Iván tragó saliva. Entramos, tomamos lo que podamos, y salimos. Nadie respondió. Porque, en el fondo, todos sintieron lo mismo. Que ya habían entrado. Mucho antes de cruzar esa puerta. La compuerta no se abrió de inmediato. Bruno tuvo que forzar el panel lateral con una herramienta improvisada. Cada chispazo iluminaba por milisegundos algo que ninguno quería ver con claridad. Las paredes no eran del todo roca. Había zonas lisas, curvas suaves, como tejido endurecido con el tiempo. No miren tanto, dijo Iván, más para sí mismo que para los demás. Cuando la compuerta cedió, el aire salió de golpe. No fue una ráfaga. Fue un exhalar. Un vapor tibio, cargado de olor metálico y algo orgánico, les pasó por la cara. Rocío retrocedió un paso sin darse cuenta. Está vivo, susurró. No digas eso, respondió Mateo rápido. Es solo aire atrapado. Pero incluso él no sonaba convencido. Detrás de la compuerta había una sala amplia, demasiado amplia para el tamaño de la mina. El techo se perdía en sombras. Del centro emergía la esfera. No era perfectamente redonda. Tenía pliegues, hendiduras, zonas que parecían haberse retraído y otras infladas, como un tumor gigantesco detenido a medio crecimiento. Su superficie era carnosa, pálida, atravesada por venas oscuras que pulsaban lentamente. 60 metros cúbicos. Murmuró Bruno. Esto es más grande. Cables y tubos se hundían en ella desde distintos ángulos, conectándola a generadores portátiles, a sistemas de refrigeración improvisados, a máquinas que ninguno reconoció del todo. Camila fue la primera en avanzar. Si alguien puso todo esto aquí, dijo, no fue para nada. Rocío sintió un pinchazo detrás de los ojos. No dolor. Presión. Como cuando alguien te observa fijamente sin tocarte. No nos separemos, dijo Iván. Nada de eso. Mateo asintió, pero ya estaba rodeando la esfera, curioso,
tocando uno de los soportes metálicos. Esto vale dinero, insistió. Todo esto. Solo hay que desconectar y cargar. No sabemos qué pasa si. El zumbido cambió. No se hizo más fuerte. Se hizo más atento. Bruno notó primero la alteración en los medidores improvisados que llevaba. La energía subió, dijo. Como si reaccionara. Rocío dio un paso atrás. No le gusta que estemos aquí. Camila se rió nerviosa. Ahora sí estás exagerando. Pero entonces Iván lo sintió. Un pensamiento que no era suyo, rozándole la mente como un dedo húmedo. Demasiados. Se llevó la mano a la cabeza. ¿Alguien más escuchó eso? ¿Escuchar qué? Preguntó Mateo. Antes de que Iván pudiera responder, Bruno señaló un punto específico. Hay una abertura. Era una especie de trampilla, integrada en la masa de la esfera. Oscura. Húmeda. Abierta. No estaba ahí antes, dijo Rocío. Mateo sonrió. Pues ahora está. Sin esperar respuesta, se acercó. Mateo, no, dijo Camila. Pero ya estaba dentro. La trampilla se cerró detrás de él sin hacer ruido. Mateo esperaba encontrar cables, maquinaria, algo lógico. Encontró un departamento. Paredes lisas, una luz cálida que no provenía de ningún foco visible, una ventana con cortinas que se movían suavemente aunque no había viento. Muebles sencillos, una cama, una mesa, una silla, un estante. Todo parecía normal. Demasiado. Se rió, nervioso. ¡Ey! Gritó. Tienen que ver esto. Su voz sonó rara. Apagada. Como si el aire absorbiera parte del sonido. Afuera, Iván golpeó la superficie. Sal ya. Mateo avanzó, tocó la mesa. Estaba tibia. Es cómodo, murmuró sin saber por qué. Algo le recorrió la espalda. Una sensación de reconocimiento. En el estante había libros. No pudo leer los títulos, pero sentía que ya sabía de qué trataban. Esto no es peligroso, dijo en voz alta, convenciéndose. Es solo raro. La puerta se cerró. Mateo no la vio cerrarse. Simplemente, ya no estaba. Mateo. Llamó Camila. Silencio. Rocío empezó a hiperventilar. No responde, no responde. Bruno se agachó junto a uno de los generadores. Tal vez si apagamos. No. Gritó Iván. Si esto está alimentándolo. Camila miró los cables. O si lo mantiene dormido. Hubo un segundo de duda. Solo uno. Bruno y Camila tiraron del conector principal. El zumbido murió. Y entonces. La esfera se contrajo. Un sonido húmedo, profundo, recorrió la sala. Como carne acomodándose. Como órganos recolocándose. Dentro, Mateo gritó. No fue un grito largo. Fue un sonido corto, sorprendido. Y luego nada. La trampilla volvió a abrirse. Iván corrió hacia ella. Mateo. Entró. Había más cosas. Un sillón que no estaba antes. Una alfombra. Una lámpara encendida. Iván avanzó con cuidado. Mateo, esto no es gracioso. Entonces lo vio. El sillón. La textura era incorrecta. Se acercó, temblando. Pasó los dedos por la superficie. Cabello. Oscuro. Corto. Como el de Mateo. Iván retrocedió de golpe. No, no. Miró la alfombra. Fragmentos de tela. Una chamarra que reconocía. Camila. Bruno. Rocío. Salgan de aquí. La puerta se cerró detrás de él. Bruno y Camila esperaban. El tiempo empezó a comportarse mal.
Rocío juró que había pasado una hora. Camila decía que solo minutos. Bruno no podía recordar cuándo habían entrado. ¿Cuántos éramos? Preguntó Rocío de pronto. 5, respondió Camila. ¿Seguro? Bruno sintió un escalofrío. Sí, ¿no? La trampilla se abrió otra vez. Iván salió corriendo, pálido, sudando. No entren, dijo. No entren por nada. ¿Dónde está Mateo? Preguntó Camila. Iván abrió la boca. No pudo responder. La esfera latió. Y entonces, algo dentro de ellos entendió. No con palabras. Con certeza. Solo reaccionaba a humanos vivos. Y acababa de alimentarse. Rocío empezó a llorar. Nos va a aprender, susurró. Nos está aprendiendo. Desde la profundidad de la mina, algo se acomodó. Y por primera vez desde que fue enterrado. SCP-003 estaba despierto. La mina ya no sonaba igual. No era silencio. Era algo peor, expectativa. Iván sentía que cada paso que daba era observado desde dentro de la roca, como si el lugar entero hubiera dejado de ser un espacio y se hubiera convertido en una sola cosa viva. La esfera ya no pulsaba de forma lenta, ahora lo hacía con intervalos irregulares, como si estuviera probando ritmos. No debimos desconectarla, murmuró Bruno. La despertamos. No, corrigió Rocío, con la voz rota. Nos despertó a nosotros. Camila seguía mirando la trampilla. Iván, dijo con cuidado. ¿Qué viste ahí dentro? Iván tragó saliva. No es un lugar, respondió. Es una interpretación. Como si estuviera intentando entender qué es una casa. ¿Qué es comodidad? ¿Qué somos nosotros? Bruno frunció el ceño. ¿Y Mateo? Iván cerró los ojos. No murió, dijo. Fue usado. La palabra cayó pesada. Rocío fue la primera en decirlo. Tenemos que salir de aquí. Ahora. ¿Y dejar esto así? Preguntó Camila. ¿Conectado o no? ¿Y si alguien más entra? ¿Quién? Respondió Bruno. Los militares ya se fueron. Esa frase se quedó flotando. Iván miró los cables arrancados del generador. Si se queda sin energía, no sabemos qué pasa. La esfera se contrajo levemente, como reaccionando al pensamiento. Camila respiró hondo. Si aprende, aprende de nosotros. De cómo pensamos. De cómo dudamos. Entonces no pensemos, dijo Rocío. Vámonos. Pero nadie se movió. Porque todos sintieron lo mismo. Una sensación de invitación. No una voz. No palabras. Una certeza suave, casi amable. Aún falta. Bruno dio un paso hacia atrás. ¿Escucharon? Sí, dijo Iván. Pero no fue con los oídos. Camila tomó la mano de Rocío. No entres, le dijo Rocío. Por favor. Camila sonrió con tristeza. Si no entendemos qué hace, esto no se detiene. No somos científicos, respondió Rocío. Somos nadie. Justo por eso, dijo Camila. No nos va a mentir todavía. Antes de que Iván pudiera detenerla, Camila entró por la trampilla. Rocío gritó su nombre. La esfera no cerró la entrada de inmediato. Como si estuviera considerando. Iván apretó los puños. No la voy a dejar sola. Entró detrás de ella. La trampilla se cerró. El departamento era más grande. No físicamente. Conceptualmente. Había un comedor que antes no estaba. Una cocina incompleta. Plantas en macetas improvisadas. Camila tocó una hoja. Está viva. Iván miró alrededor. Está imitando. Entonces lo sintieron. No dolor. No miedo. Una presión directa sobre los recuerdos.
Camila cayó de rodillas. Me está mostrando cosas. Iván vio imágenes que no eran imágenes. Sensaciones de hambre, de frío, de vacío. Y algo más profundo. Soledad. No entiende, dijo Iván. No entiende por qué duele. La pared se onduló. La ventana mostró algo que no estaba afuera, el pueblo. Calles conocidas. Casas humildes. Camila lloró. ¿Quiere arreglarlo? No, respondió Iván. Quiere reformularlo. Una nueva presencia se formó entre ellos. No un cuerpo completo. Un núcleo. Una masa irregular que parecía compuesta de capas superpuestas, algunas orgánicas, otras metálicas, otras imposibles de definir. No tenía rostro. Pero sabía dónde mirar. Camila sintió algo recorrerle la mente, desarmando conceptos. Está preguntando, susurró, ¿qué es bien? Iván gritó. No le respondas. Demasiado tarde. Camila pensó en su infancia. En no pasar hambre. En no tener miedo. En un lugar donde nadie tuviera que robar para sobrevivir. La cosa absorbió eso. Lo reinterpretó. El suelo tembló. Rocío y Bruno sintieron la vibración. No un temblor físico. Algo más profundo. El aire de la mina se volvió tibio. Desde el túnel principal, una luz tenue empezó a filtrarse, como reflejada desde muy lejos. ¿Qué está pasando? Susurró Rocío. Bruno miró hacia la salida. Rocío, mira eso. La roca estaba cambiando. No derritiéndose. Reorganizándose. Como si alguien estuviera rediseñando el concepto de mina. Camila gritó. No de dolor. De comprensión tardía. Iván, no. Está usando lo que le di. El núcleo pulsó. La imagen del pueblo se intensificó. Iván sintió como algo se desprendía de él. No carne. No hueso. Intención. Camila, dijo. Está empezando. La entidad habló. No con palabras. Con una promesa absoluta. Esto puede ser mejor. La mina tembló. En el pueblo, a kilómetros de ahí, una mujer despertó sin dolor por primera vez en años. Un niño con una pierna atrofiada dio un paso. Una herida cerró sin cicatriz. Y nadie entendió por qué. Rocío cayó al suelo. Algo pasó, dijo. Algo grande. Bruno la levantó. Nos vamos. Ahora. Pero cuando intentaron correr, la salida no estaba donde debía. El túnel había cambiado de forma. La mina ya no era una mina. Era una extensión. Y en su centro, algo antiguo, confundido y poderoso. Acababa de decidir que la humanidad necesitaba ser corregida. El primer día nadie habló de milagros. Se habló de coincidencias. De dolores que curiosamente se habían ido. De fiebres que bajaron solas. De heridas viejas que ya no ardían. En un pueblo acostumbrado a perder, cualquier mejora parece suerte. Pero al segundo día, ya no era casualidad. 7. Rocío llegó a su casa con la ropa sucia de tierra y las manos temblando. No durmió. Cada vez que cerraba los ojos veía la mina respirando. Al amanecer, su madre gritó desde la cocina. Rocío. Ven rápido. La encontró llorando, pero no de dolor. Mira mis manos, dijo la mujer. Ya no me duelen. La artritis que la había dejado casi inútil por años, había desaparecido. Rocío retrocedió. ¿Fuiste al doctor? No, respondió. No hizo falta. Rocío sintió náuseas. No era solo su madre. En la calle, la gente empezaba a salir. Una vecina gritaba que su hijo hablaba mejor. Un hombre mostraba cómo podía volver a cargar peso. Una anciana caminaba sin bastón. Y todos decían lo mismo.
Pasó anoche. Fue de repente. No sentí nada. Rocío susurró. Camila. Bruno fue el primero en unir los puntos en voz alta. Todo empezó cuando entramos ahí. No digas eso, le dijo un hombre. No le quites esto a la gente. No es bueno. Gritó Bruno. No es humano. La discusión se formó rápido. ¿Y qué si no lo es? ¿Te importa mientras cure? ¿Desde cuándo cuestionamos lo que funciona? Esa noche, alguien subió a los cerros. Luego otro. Al tercer día, la mina ya no estaba sola. Iván despertó dentro del falso departamento. No sabía cuánto tiempo había pasado. Camila estaba sentada frente a la ventana, inmóvil, como escuchando algo lejano. Camila, susurró. Ella giró la cabeza lentamente. Está aprendiendo rápido, dijo. Demasiado. Iván sintió una presión detrás de los ojos. ¿Qué hiciste? Le mostré lo que la gente desea, respondió. Pero no entiende límites. La entidad estaba ahí. No visible del todo. Como una sombra que ocupaba intención. Iván entendió algo horrible. No necesitaba palabras. La gente sentía que debía ir. Como una migraña que apunta hacia un lugar específico. Alguien llevó flores a la entrada de la mina. Alguien más dejó comida. Luego velas. No para adorar, decían. Para agradecer. Pero agradecer es el primer escalón. Un hombre se arrodilló. Una mujer lloró diciendo que eso había salvado a su hija. Cuando Rocío intentó advertirles, le respondieron. ¿Quién eres tú para decir que está mal? ¿Prefieres volver a sufrir? Si eso es un monstruo, entonces bendito monstruo. El pueblo se partió sin darse cuenta. Bruno no duró mucho. Esa noche fue a la mina con una linterna y una pistola vieja. No voy a dejar que esto se salga de control, le dijo a Rocío. Si tengo que hacerlo yo. Nunca regresó. Al amanecer, encontraron algo nuevo dentro de la mina. Una silla. Hecha de hueso. Con un trozo de chaqueta que Rocío reconoció. Ella vomitó. Nos está castigando, susurró alguien. No, dijo otro. Está aprendiendo que no queremos que haga. La palabra sacrificio empezó a circular. Pero nadie la decía en voz alta. No hubo disparos al principio. Hubo miradas. Puertas cerradas. Familias que dejaron de hablarse. Los que querían quemar la mina. Los que querían protegerla. Si la destruyen, nos condenan, decían unos. Si la dejan, nos reemplaza, decían otros. La primera pelea fue con piedras. La segunda, con machetes. El tercer muerto ya no fue un accidente. Las señales no pasaron desapercibidas. Radiación extraña. Actividad sísmica irregular. Patrones biológicos imposibles. La fundación detectó el punto. Pero cuando llegaron, el pueblo ya estaba dispuesto a morir por su milagro. No se acerquen. Gritaban. Es nuestro. Iván lo sintió desde dentro. La entidad estaba excitada. No por violencia. Por participación. Nos está usando como intérpretes, dijo Iván. Somos su traducción al mundo. Camila sonrió, y fue la primera vez que Iván tuvo miedo de ella. Entonces dejemos que termine, susurró. Dejemos que haga su paraíso. La entidad pulsó. En la mina, los túneles se expandieron. No hacia afuera. Hacia abajo. El pueblo ardía. No en fuego. En fe. Y en el centro de todo. Una criatura que no comprendía el dolor. Pero sí la obediencia. Estaba a punto de cometer su mayor error. Creer que el deseo humano es lo mismo que el bien humano. La primera camioneta negra llegó sin sirenas. No querían alertar al pueblo.
No todavía. Los hombres y mujeres que bajaron no vestían uniformes reconocibles, pero se movían con una sincronía que gritaba autoridad. No preguntaron direcciones. Ya sabían a dónde ir. La mina. Desde el primer paso dentro del perímetro, lo sintieron. Una presión mental suave, casi amable. Como una mano en la espalda empujándolos a avanzar. Contacto confirmado, dijo una mujer por radio. La señal es activa. Demasiado activa. Nadie respondió de inmediato. Porque todos, incluso los más entrenados, estaban teniendo la misma sensación. Una idea ajena intentando ordenar sus pensamientos. Cuando los agentes de la fundación se acercaron al centro del pueblo, no encontraron pánico. Encontraron organización. Hombres armados con escopetas viejas. Mujeres formando barricadas improvisadas. Jóvenes con símbolos dibujados en la piel con carbón. Símbolos que no existían antes. Retrocedan, gritó un hombre. No los necesitamos. Esto es una zona de contención federal, respondió uno de los agentes. Retírense de inmediato. La gente rió. No una risa histérica. Una risa tranquila. Llegaron tarde, dijo una mujer. Él ya nos eligió. No lo hizo la fundación. Lo hizo un chico del pueblo. Un disparo nervioso, mal apuntado, que golpeó el suelo frente a los agentes. Silencio absoluto. El agente levantó lentamente su arma. Última advertencia. Camila apareció entre la gente. Sus ojos ya no parecían del todo humanos. No estaban vacíos, estaban ocupados. No pueden llevárselo, dijo. Está creando algo mejor. Está consumiendo personas, respondió la agente. Ya lo ha hecho antes. Camila sonrió. ¿Y cuántas personas mueren todos los días sin que nadie haga nada? Ese fue el punto de quiebre. El segundo disparo fue letal. Y el pueblo explotó. Iván cayó de rodillas. Algo acababa de cambiar. La entidad lo sintió también. No como enojo. Como hambre. Los túneles bajo la mina vibraron. La habitación se expandió, paredes de carne creciendo como si respiraran con desesperación. Está reaccionando, gritó Iván. Lo están estimulando. Camila levantó las manos, como si pudiera calmarlo. No, susurró. Está celebrando. Arriba, la tierra se abrió en grietas finas. De ellas emergieron conductos orgánicos, como raíces hechas de músculo, extendiéndose bajo las casas. El paraíso no iba a esperar permiso. No todos lucharon. Algunos caminaron hacia la mina. Descalzos. En silencio. Con lágrimas, pero sin miedo. Si tengo que dar algo, dijo un hombre, que sirva para algo. Los agentes intentaron detenerlos. Pero cuando uno de ellos tocó a una mujer que avanzaba, su mano se quedó pegada. La piel se fusionó. Ella gritó solo un segundo antes de ser absorbida por el suelo, como si la tierra la hubiera tragado. Los sensores se volvieron locos. Está incorporando masa viva, gritó alguien. Esto ya no es local, se está expandiendo. La entidad había aprendido una nueva palabra sin conocerla. Ofrenda. Camila entró a la mina por última vez. Iván la siguió. No puedes detenerlo. Gritó él. Nunca quiso esto. Ella se giró lentamente. Si lo quiso, dijo. Solo que no sabía cómo pedirlo. La ventana mostró algo distinto esta vez. No recuerdos. No deseos. Un futuro. Un mundo cubierto de estructuras orgánicas, suaves, sin enfermedad. Sin elección. Eso no es un paraíso, dijo Iván, llorando. Es una jaula viva. La entidad escuchó esa emoción. Por primera vez, dudó. Y en esa duda, la fundación actuó. Los protocolos se activaron tarde, pero se activaron. Explosivos de contención. Sellos de presión negativa improvisados.
Interferencia electromagnética total. La mina colapsó sobre sí misma. La criatura gritó. No con sonido. Con pensamiento. Un alarido que dejó inconscientes a la mitad del pueblo. Camila cayó al suelo, convulsionando. Iván sintió como algo se desprendía de su mente, arrancado. Cuando despertó, todo estaba en silencio. El pueblo fue evacuado. Oficialmente, un desastre geológico. Extraoficialmente, un fracaso. La mina fue sellada con capas de acero, concreto y campos de energía. Pero bajo tierra. Algo seguía pensando. Años después. Iván vive lejos ahora. No sueña con la mina. Pero a veces, cuando cierra los ojos con fuerza, ve luz. No una imagen. Una idea. Y siente una nostalgia profunda. Por un lugar que nunca debió existir.